¿Le ha pasado a usted que cuando usted quiere ir a hablar a alguien de Cristo, cuando necesita ir a predicar, usted se pone a estar buscando la manera cómo estructurar un mensaje y en ese instante busca un montón de ideas y palabras y cuando está explicando busca el mayor número de versículos para poder dar entendimiento y aún así parece de que no ha desarrollado el tema completamente y se queda con una frustración o con la duda de que tal vez usted no hizo un buen trabajo? La verdad es que a veces nos pasa eso. Cuando se trata de evangelizar, nosotros tenemos temores para poder enseñar lo que tenemos que decir. A veces creemos que lo que hemos dicho no ha sido suficiente. Muchas otras veces no hemos dependido de Dios también para hacerlo. En la lección de hoy día vamos a ver cómo Pablo, cuando le dice a la iglesia ya en Corinto de que su predicación había sido hecha sin muchas palabras, pero con poder de Dios, vamos a darnos cuenta que Pablo estaba haciendo énfasis en algo muy importante para que la predicación del Evangelio sea efectiva. Esta es nuestra lección de hoy día aquí, en Un Momento con Dios. El pasaje de hoy día se encuentra en la primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículos 1 al 5. Así que, hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el testimonio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo, y a este crucificado, y estuve entre vosotros con debilidad y mucho temor y temblor. Y ni mi palabra ni mi predicación fue con palabras persuasivas de humana sabiduría, sino con demostración del Espíritu y de poder, para que vuestra fe no esté fundada en la sabiduría de los hombres, sino en el poder de Dios. Pablo ha venido poniendo énfasis en varias cosas en estos pasajes, pero sobre todo se han puesto a enfatizar a la persona de Cristo y a la cruz. Exactamente 5 veces en estos versículos, tanto en el capítulo 1 como estos primeros versículos del capítulo 2, él habla sobre Cristo y la cruz y del mensaje del Evangelio. Lo que estaba haciendo Pablo era poniendo bases en lo que él iba posteriormente, a través de la carta, enseñar y exhortar. La iglesia de Corinto había caído en muchos pecados y antes de entrar en esa corrección, Pablo quería ponerles bases sobre el fundamento de en dónde están y por eso utiliza esta frase en Cristo para darles a entender esa nueva posición. Pero con eso también Pablo comienza en estos versículos, en el capítulo 2, a decirles de que la predicación que él había dicho no había sido fundamentada en muchas palabras o en sabiduría humana. Antes, del contrario, dice de que él, con palabras sencillas, con un mensaje corto pero claro, pero sobre todo fundamentado en el poder de Dios, es como las personas en Corinto habían llegado a conocer el mensaje de Cristo y habían puesto su fe en Jesús como su Señor y Salvador. Pablo estaba queriéndoles decir a ellos: yo quiero que ustedes se den cuenta de que todo lo que estamos hablando inicialmente es para que ustedes vean en dónde están, quiénes son y cómo es que han llegado ahí. Y les habla sobre, en este caso, que Dios, a través del mensaje del Evangelio, usando el poder del Espíritu Santo, ha llegado a transformar la mente y el entendimiento del oyente. Recordemos que en los versículos anteriores, en el capítulo 1, les dice Pablo de que nosotros no hemos sido escogidos por méritos, que nosotros hemos sido lo menospreciado del mundo, ha sido tomado por parte de Dios. Aún inclusive dice de que no se trata de ser más sabio o poderoso para poder alcanzar la posición que ahora se tiene en Cristo. Y en estos versículos les dice 2 cosas fundamentales. Mi mensaje, básicamente, para que ustedes hayan llegado a donde están, se basa en la obra de Cristo. Y esa, déjeme decirle, es la base principal del Evangelio. Nada el hombre puede hacer para poder llegar al cielo.
El hombre está condenado y, como nos dice en Romanos 3:23, está destituido de la gloria de Dios a causa de nuestros pecados. En el capítulo 6 y en el versículo 23, en Romanos, Pablo también nos dice de que la paga del pecado es muerte. Entonces nos damos cuenta de que el hombre no tiene posiciones, no tiene ninguna opción para llegar al cielo. Aún en el capítulo 3 nos dicen que somos inútiles. No hay uno solo que haga lo bueno, dice Pablo, en los versículos 9, 10 y 11 del capítulo 3 de Romanos. Entonces, Pablo les habla de Cristo, quien sí puede salvar. Les dice de que es la obra de Cristo en la cruz, cuando Él llega y muere por nuestros pecados, y al ser sepultado y resucitar manifiesta de que Él venció al pecado y a la muerte, y ahí ofrece esperanza de vida eterna. Es en este mensaje tan sencillo pero tan poderoso en donde Pablo basa la esperanza para el pueblo que estaba ahí en Corinto. Y Pablo les dice: yo no les he dicho muchas cosas, al contrario, las pocas cosas que les he dicho se basan en ese mensaje aparentemente muy sencillo. Pablo estaba diciendo: yo no quería confundirles con un mensaje demasiado elaborado. Yo quería ser claro y a través de ese mensaje poderles llevar el mensaje de esperanza. Pero Pablo pone su confianza en que ese corto mensaje, y ese del qué, pero la parte importante en el qué es de que Pablo decía: es que no dependía de mí. No soy yo el que estaba haciendo algo para que ustedes lleguen a convencerse. Es obra del Espíritu Santo, quien obró con poder a través del mensaje que yo les entregaba y que ustedes escucharon, que pudieron llegar a entender cuál era el plan de salvación, y a través de eso poner su esperanza en Cristo y que sus pecados sean perdonados y ustedes ahora puedan estar en Cristo. Eso, hermanos, es lo que nos da a nosotros de esperanza. Nosotros a veces, lamentablemente, tenemos grandes temores al ir y predicar el Evangelio a otras personas, ir a hablar del amor de Cristo, porque pensamos que tenemos que hacer un estudio sumamente grande y complicado. Y si bien es cierto, tenemos que estar preparados, como nos dice en una carta ahí en el Nuevo Testamento, para poder presentar con mansedumbre la defensa de nuestra fe. También es cierto de que el mensaje en sí no es del complicado. Nosotros a veces lo complicamos. El mensaje es sencillo: el hombre peca y a causa del pecado es condenado. El hombre no puede salvarse a sí mismo porque el pecado ya lo condena. Dios, en su infinito amor, envía a Jesucristo a nacer para poder llegar, siendo hombre, morir en la cruz y de esa manera pagar por nuestros pecados. Él toma mi culpa en la cruz, Él paga por mí en la cruz, y lo que yo tengo que hacer es poner mi esperanza en eso y confiar de que así como Cristo resucitó, yo tendré vida nueva, vida eterna. Y es de ahí donde el mensaje es sencillo. Pero ese mensaje tan sencillo tiene el poder de Dios, como el mismo Pablo nos dice en Romanos. Es poder de Dios para salvación, porque es el poder de Dios que obra en el mensajero, y es el poder de Dios a través de esas palabras de la promesa de Dios, de que todo aquel que confesare con su boca será salvo si creyere en su corazón. Es una promesa de Dios. Entonces, la promesa de Dios con el poder de Dios en el corazón de la persona que escucha, quien está siendo convencido por el mismo poder de Dios, es lo que lleva a salvar a la persona. El qué es sencillo, es el mensaje de la cruz. ¿En qué podemos confiar de ese mensaje del Evangelio? En el poder de Dios para obrar. Así es de que nosotros solamente somos un mensajero. La obra en sí la hace Dios, y es a través del mensaje y de la obra del Espíritu Santo. Y Pablo les dice de esa manera. Les dice: no es que yo he venido a hablarles con mucha sabiduría. Antes he venido en debilidad, con temor y temblor, les dice. Por lo que yo les he dicho, ha sido la manifestación del poder de Dios a través del Espíritu. Hermanos, la próxima vez que usted tenga la posibilidad de hablar a alguien de Cristo, confíe en eso. No necesita elaborar un gran discurso. Hable del amor de Dios.
hable de la opción que Dios ofrece al hombre para ser salvos, la única, la esperanza que está en la muerte y en la resurrección de Cristo, y deje que el Espíritu Santo obre en usted y deje que el Espíritu Santo convence a esa persona, y solo ahí serán salvos. Este es el en qué y el en qué podemos confiar para la evangelización. Que Dios nos ayude a llevar fielmente y con confianza en Él y en su mensaje esta esperanza que todo hombre que no ha encontrado en Cristo salvación puede hallar a través de la predicación del Evangelio. Que Dios nos ayude.